he sido consultor, he sido investigador, he trabajado para el gobierno de México, he trabajado como lecturer en diversas universidades en México y en el Reino Unido particularmente. Y es para mí pues un gusto enorme estar con ustedes el día de hoy. He preparado una lámina muy sencilla sobre un concepto que se habla mucho en la seguridad, se habla mucho en la inteligencia, se habla mucho en términos de criminología, inclusive de victimización, que tiene que ver con los diferentes conceptos de seguridad. Muchas de las ocasiones, inclusive en la literatura académica, observamos con error que se llega a hablar de seguridad nacional, seguridad interior, seguridad pública, seguridad ciudadana, seguridad humana e inclusive otros conceptos más, y se refieren a conceptos como si fueran lo mismo, cuando la literatura, cuando uno ya le rasca de fondo, pues se da cuenta que existen como estos conceptos, que son como cinco conceptos, pero que hay otros más, por ejemplo, seguridad multidimensional, ¿no? Que es una perspectiva todavía interesante, pero que no menciono aquí, pero que está en el debate, o seguridad hemisférica, ¿no? Que es básicamente otro variable que también se presenta de manera cotidiana y que se asume que es lo mismo, ¿no? Voy a abordar en los siguientes minutos, ya vamos un poco tarde con respecto al tiempo, entonces voy a acelerar un poco la marcha para dejar tiempo a la plática. Voy a tomar 25 minutos de manera muy general, nada más para platicar sobre estos conceptos. Y lo importante no es que los memoricemos, sino que veamos con total claridad, con absoluta certeza, las diferencias estratégicas que existen entre ellos, ¿no? Aquí presento, como les decía, cinco conceptos importantes. Algunos de ellos tienen que ver con lo más general, lo más abstracto, y otros tienen que ver con cosas muy específicas. Voy a empezar a hablar de la seguridad más tradicional. La primera de ellas es la seguridad nacional. La seguridad nacional nace como concepto, es un concepto entre filosófico, jurídico, de derecho e inclusive de relaciones internacionales, en lo que es llamada la Paz de Westfalia de 1648, que es justamente ese tratado donde los países comienzan a reconocerse como países. Recordemos que antes, durante la época medieval e inclusive mucho antes, en la época premedieval, en la época de las cruzadas inclusive, se hablaba mucho de que los países como tal no existían, no formalmente, y por el contrario, había reinos en los que se heredaban por derecho monárquico, por derecho de Dios, ¿no? Derecho divino, la transición jerárquica de la monarquía. En su momento se comenzó a hablar entonces de la seguridad nacional en 1648, cuando hablabas del interés nacional, el interés del Estado. Aquí hay dos divisiones importantes conceptuales que hay que considerar. ¿Qué es la seguridad nacional? Ahorita hablaré de la perspectiva moderna, pero en su momento, en el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XV, XVI, se hablaba de la seguridad del Estado entendida como una símil de la seguridad del rey, la seguridad de la monarca o del monarca. La monarquía, entonces, y su seguridad, su estabilidad, su integridad, era el equidistante, equivalente a la seguridad nacional. La seguridad nacional era entendida como la vida literal, la integridad, la completitud, la tranquilidad emocional, inclusive, del monarca. Esa era la seguridad nacional. En tiempos mucho más recientes, ese concepto de seguridad nacional ha venido cambiando y hoy por hoy tenemos un concepto mucho más diverso. Voy a platicarles del caso mexicano. En México existe una ley de seguridad nacional de 2005 que lo que hace esencialmente es dividir eh, dos tipos de seguridad, la seguridad interior y la seguridad exterior. La seguridad interior y la seguridad exterior. Ustedes se preguntarán qué es la seguridad interior y qué es la seguridad exterior. La seguridad interior es justamente la protección de todas las amenazas que pueden llegar a dañar al país desde adentro. Y la defensa exterior son todas aquellas amenazas consideradas como tal por la Fuerza Armada Permanente, que es el ejército, que de alguna manera limitan o podrían limitar la integridad territorial. Esa es la seguridad nacional. Actualmente existen escuelas de pensamiento muy avanzadas sobre la seguridad nacional. Ciertamente la escuela europea, muy influenciada por la escuela francesa, la escuela británica, la escuela alemana. Digamos, esa es como la concepción general, inclusive la concepción española, portuguesa, danesa, holandesa.
Esa es, digamos, la concepción de seguridad nacional. Es tradicionalmente donde el Estado juega un papel importante, inclusive es un Estado que tiene un ejército y que se defiende de la amenaza exterior e inclusive la amenaza interior cuando es necesario. En el caso mexicano es un modelo todavía prusiano, un modelo donde coexisten tanto la amenaza exterior como la amenaza interior. La amenaza exterior es vista como una amenaza de un Estado que quiere dominar al Estado mexicano en su integridad, población, territorio y gobierno, pero también se reconocen las amenazas interiores, que básicamente es terrorismo, sabotaje, crimen organizado, o cualquier amenaza que, por ejemplo, atente con bioterrorismo o a cualquier tipo de estabilidad de las estabilidad crítica de las protecciones de infraestructuras críticas, ¿no? Siendo muy rápidos en ese aspecto, la seguridad nacional se entiende como la seguridad del Estado, de la nación. Y eso es muy importante porque no hay que confundir con la seguridad del régimen. La seguridad del régimen pasa por la seguridad del gobierno. En algunos países latinoamericanos, por ejemplo, que es la esencia de esta plática, quien es jefe del Estado es jefe de gobierno. Pero no es lo mismo ser jefe del Estado que ser jefe de gobierno. En México, por ejemplo, el jefe del Estado es el jefe de gobierno, es el presidente López Obrador. Él ostenta la titularidad de la Administración Pública Federal, la titularidad de la Fuerza Armada Permanente y además es jefe de gobierno, ¿no? Y puede generar un gabinete. Hay países con esquemas mucho más híbridos donde el jefe de Estado y el jefe de gobierno son distintos. En el caso latinoamericano tradicional, presidencialista o semipresidencialista, sí hablamos de seguridad nacional como la protección, digamos, de la nación. Y tiene muchas consecuencias, voy a abordar dos de ellas en particular. Una tiene que ver con las reservas a la seguridad nacional y la otra la protección de datos de seguridad nacional. En México, si quieren, platicamos más a fondo sobre esto. Ha sido muy controversial porque el gobierno actual ha utilizado estos argumentos para proteger, acelerar o detener algunos proyectos de infraestructura crítica que le beneficien y utiliza el argumento de la seguridad nacional. Es un argumento muy complicado porque en el fondo, en efecto, sobre todo cuando en México, por ejemplo, tenemos un proceso donde las Fuerzas Armadas comienzan a producir bienes y servicios, pues sí tienes un efecto total de seguridad nacional. De eso a que sea justificado, bueno, esa es otra lógica muy diferente. Como segundo esquema, tenemos lo relacionado con la seguridad interior. La seguridad interior está vista, es un esquema todavía mucho más novedoso y es básicamente lo que está entre la seguridad nacional típica y la seguridad pública. La seguridad interior nace como concepto, es un concepto más británico, anglosajón, americano, y tiene que ver con aquello que supera tradicionalmente a la seguridad pública, pero no llega a ser un tema de seguridad nacional, pero puede representar. En México, por ejemplo, repito, se discutió este tema de la Ley de Seguridad Interior durante 2017, 2018, 2019. No pasó la ley, pero se hablaba de esa distinción, ¿no? De cosas, amenazas, temas, grupúsculos, grupos que son mucho más fuertes que una policía estatal nacional, pero que no llegan a ser una amenaza, digamos, a la seguridad nacional. Pues no requieren ni la participación del ejército y no es suficiente una policía, ¿no? Se hablaba de la gendarmería o la Guardia Nacional en su momento como un esquema híbrido de seguridad interior, que es básicamente la protección del interior del país. En Estados Unidos este concepto adquirió mucha popularidad durante 2001 con el Patriot Act y otras leyes, y de hecho la conformación de un Homeland Security, que fue nada más que una gran fusión de agencias que ya existían en una sola de ellas, ¿no? El Homeland Security se convirtió entonces en el departamento o la agencia o la secretaría, depende de cómo lo quieras llamar, muy poderoso el presupuesto, que aglutinaba temas como migración, por ejemplo, como aduanas, como armas, como la ATF, por ejemplo. Entonces es eso que no llega a ser la seguridad nacional, pero que tiene una repercusión mucho más importante que la seguridad pública. Si quieren, platicaremos más a detalle en los próximos minutos, pero no todos están de acuerdo, y eso es un debate importante, en que la seguridad interior como tal existe, porque está la presunción de que ese argumento no es necesario y que es un invento gringo, una dominación gringa para crear un concepto nuevo. Eso lo podemos debatir y creo que es un gran ejemplo. El tercer esquema, evolucionando en esta presentación, tiene que ver con la seguridad pública. La seguridad pública
Es, en esencia, la ausencia de delito, la estabilidad, el orden y el progreso, entendido como la ausencia del delito. Así como en la seguridad nacional es el ejército, en la seguridad interior es una fuerza de segundo orden de tipo interior, como por ejemplo la Guardia, la Gendarmería, o algún tipo similar, como en Chile, por ejemplo, inclusive en Colombia, o los Carabineros. La seguridad pública es un tema de policías y es un tema de la persecución sancionatoria muy eficiente para detener a los delincuentes y hacer que los delincuentes no cometan el delito, o, en su caso, si cometen el delito, que puedan ser de alguna manera reprendidos y detenidos de manera eficaz. La seguridad pública es un concepto tradicional, yo creo que es de los más notoriamente aplicados. Tiene que ver con la prevención, la sanción, la reinserción y todo el círculo del delito. Algunos académicos señalan, y también lo podemos discutir, que la seguridad pública es un elemento vinculado con la justicia. En México y en muchos países no es el caso. Eso es muy relevante, porque en muchos países la seguridad pública inclusive depende de una institución diferente de la justicia. En México, por ejemplo, tenemos un sistema que es muy controversial y que vale la pena discutir, que se ha venido discutiendo y ahora que tendremos un nuevo presidente o presidenta pronto, vale la pena debatirlo. ¿Hasta qué punto la seguridad pública depende de las policías y la procuración de justicia depende de las procuradurías o fiscalías? México es uno de los modelos más anómalos en el que, curiosamente, el primero que llega a atender un crimen, ¿no?, es la seguridad pública, la policía, pero curiosamente no puede investigar porque la investigación le compete exclusivamente al Ministerio Público. Es toda una discusión, pero bueno, ese es el tipo de discusiones que me gustaría entrar en los próximos minutos. Los últimos dos esquemas, ya para terminar mi intervención, tienen que ver con la seguridad ciudadana y la seguridad humana. La seguridad ciudadana es una especie, algunos autores la han llamado, y perdón la expresión, la hipsterización o la refinación, el refinamiento de la seguridad pública. Como les decía, la seguridad pública lo que importa es el ejercicio del Estado que se hace presente para cumplir la ley y hacer que todos la cumplan. Y el objetivo es la ausencia de delito. La seguridad ciudadana, por el contrario, permite y acepta que hay instituciones que no tienen que ser necesariamente policiales, pero pueden ser muy útiles para la lógica policial. Por ejemplo, en la lógica ciudadana, hablamos de instituciones como las de protección infantil, las de protección de las mujeres, la protección de feminicidios, o por ejemplo, esquemas como quizá inclusive el Crime Prevention through Environmental Design, el Crime Free Initiative, que son ideas básicamente de cómo haces que la ciudadanía, como su nombre lo indica, se sienta segura. Y la seguridad ahí no es necesariamente la ausencia del delito, sino un esquema más allá, que es la ausencia de miedo, lo que en literatura anglosajona es comúnmente llamado el fear of crime. Entonces, la seguridad ciudadana parte de la premisa de que el Estado, junto con los empresarios y los ciudadanos, tienen que trabajar con un esquema que permita la ausencia de miedo, y eso es la seguridad ciudadana. Por último, y con esto termino mi intervención ya en espera, por supuesto, de sus comentarios, preguntas y de mi interés, tiene que ver con la seguridad humana. La seguridad humana es un concepto muy parecido a la seguridad multidimensional, con sus diferencias, y parte de la premisa, inclusive extrañamente muy influenciada por la cultura árabe y la cultura asiática, que dice, a ver, la seguridad no nada más es que no haya delitos, no es que no te violen, no es que no te maten, no es que no te extorsionen, no te asalten. Eso sí es la seguridad, pero no solo es eso. La seguridad humana, en ese sentido, pasa por un argumento mucho más complejo que tiene que ver con la suficiencia de todas las condiciones en el entorno para que las personas vivan felices y tengan todos los elementos suficientes para no cometer delitos o no ser víctimas de delitos, o si son víctimas de delitos, puedan ser resilientes y si cometen un delito puedan ser perdonados. La seguridad humana, como ya les decía, pues es una especie de ya, digamos, un concepto bastante hippie. Me gusta, pero tiene muchas implicaciones. Abordaré dos de ellas de manera muy específica. La seguridad humana, en principio, parte de la premisa de que todo es igualmente importante. Entonces aquí entran temas de vivienda, de justicia, de desarrollo social, de feminismo, de nuevas masculinidades, de contar con transporte público seguro, con una ciudad iluminada, inclusive economías verdes,
digamos, inclusive economías de electromovilidad, sustentabilidad, empleo bien pagado, la protección de las comunidades, de la diversidad sexual. Eso es seguridad humana. Pero el gran problema de la seguridad humana es que es todo. Entonces, cuando es todo, y eso muchos actores lo han dicho, Palanca y Hamda han dicho, por ejemplo, que pues como es todo, no es nada. ¿Cómo mides una aspiración tan grande? Y eso va del marcado del debate inclusive de la medición de la felicidad y cómo la felicidad se vincula con la seguridad. Como se darán cuenta, si bien esto no es una escala perfecta, y ya para terminar y comenzar los debates de esta discusión que me encantaría tener con ustedes, pues la seguridad nacional parte de una premisa todavía muy estatista, donde el Estado es prioridad y el rey o el monarca es la prioridad. La seguridad interior ya habla de amenazas que como el terrorismo, el sabotaje, el crimen organizado, que no es tan fuerte como la seguridad nacional, pero que tiene una implicación. La seguridad pública es la ausencia de delito y es un trabajo estrictamente policial, de la mano o sin, está de la mano con las fiscalías. Seguridad ciudadana es la ausencia de miedo. Y fear of crime, que es medir el delito. No te importa tanto, por ejemplo, la incidencia delictiva, sino te importa más qué piensa la gente de su seguridad. Y la seguridad humana es francamente una aspiración pues muy lejana, más parecida a la medición del índice de desarrollo humano, ¿no? Donde todos los factores como educación, seguridad, salud, salud sexual, reproductiva, felicidad, entran ahí. Creo que es a donde tendríamos que ir como especie humana, pero como comprenderán, para un policía tradicional en América Latina, un fiscal, un ministerio público, pues es una aspiración de todo, porque creo que una de las limitaciones que tiene este último elemento, que es la seguridad humana, es que, pues por supuesto que supera las capacidades de las policías. Las policías dicen, oye, yo no puedo dar vivienda, yo no puedo dar salud. Si alguna persona tiene cáncer, yo no le puedo dar terapia, yo no le puedo dar un parto seguro, eso me supera. Entonces creo que es una discusión importante porque en la medida en la que nos vamos de lo muy estricto como la seguridad nacional a lo más específico y ámbito, a un ámbito todavía más global, pues uno pensaría que es más positivo, pero en perspectiva de política pública, muchas de las ocasiones, abrir el panorama a más temas, pues en lugar de ser positivo, resulta negativo. Entonces, con esto quisiera terminar mi intervención, decir que hay muchos tipos de seguridad que no debemos confundirlos. Es común que la literatura los confunda por distintas razones, pero son elementos distintos. Nótese que aquí estoy sacando seguridad multidimensional, por ejemplo, seguridad hemisférica. Hay otro tipo de seguridad arquitectónica, seguridad alimentaria, hay otros elementos que vale la pena considerar. Los dejo de lado para el debate si en caso de que sean relevantes. Mi punto central son tres. Uno, no todos los conceptos de seguridad son iguales, no deberíamos utilizarlos de manera como sinónimos porque no lo son. Dos, es necesario comprender los drivers, las lógicas, las motivaciones y los paradigmas de pensamiento teóricos y filosóficos detrás de cada uno de estos tipos de seguridad. Y tres, creo que es fundamental que comprendamos la manera en la que funcionan los indicadores, porque no es lo mismo un indicador de seguridad interior que un indicador de seguridad humana, ¿no? Los KPI, los indicadores, las metas, y todo esto es muy relevante, por ejemplo, en la Agenda 2030, ¿no? A veces de repente uno pierde piso respecto a qué es lo que estamos midiendo, por qué lo estamos midiendo y para qué lo estamos midiendo. Y no es un ámbito de tecnócrata exclusivamente de medir por medir, sino porque creemos, al menos muchos de los que aquí estamos, que si no se puede medir, no se puede mejorar. Pero tampoco hay que caer en la trampa de querer medir todo por medir sin darse cuenta que la prioridad es mejorar la seguridad y la estabilidad, la integridad y la felicidad, no solo de los países que integran América Latina, sino de las poblaciones que formamos parte todos los días de este increíblemente violento, diverso, feliz y emocionante continente. Muchísimas gracias por su tiempo y por supuesto quedo en espera de sus comentarios durante los próximos minutos.